Saludos cordiales, ¿cómo están alumnos? Vamos a revisar o enfocarnos un poquito en enfermedades de la pleura y en lo que es imagenología. Y acá vemos una radiografía de tórax. Si pueden apreciar lo que ya una vez hablamos, por ejemplo, en este caso, el borramiento del seno costofrénico al lado derecho, que nos indica un derrame pleural. Si nosotros hablamos de las manifestaciones radiológicas de la enfermedad pleural, tenemos que conocer estos 5 aspectos. Poder reconocer el líquido libre, si hay un hidroneumotórax, si hay loculaciones pleurales, si hay un entiema y si hay un engrosamiento pleural. Estas son las afecciones de la pleura que nosotros tenemos que enfocarnos. Entonces, líquido libre, como en el caso de esa radiografía que estamos viendo, un hidroneumotórax, hay veces que se combinan el hidrotórax, que puede ser sangre, puede ser líquido seroso, serohemático, puede ser purulento también. Puede ser purulento también, pero el purulento va a tender a ser una condensación en bloque. Puede haber un derrame pleural con un neumotórax, por ejemplo, en combinación. Puede haber como decimos, las loculaciones pleurales y el entiema es cuando este líquido se tabica y entonces se crea ahí una condensación en bloque, ¿verdad? Después de que haya líquido libre o una neumonía, de repente queda tabicado en un sector y entonces ese es el entiema, y ahí entonces se va a ver lo que se llama una paquipleuritis o un engrosamiento pleural, que posteriormente nosotros en el hospital de emergencias médicas veíamos muchísimas loculaciones pleurales en trauma de tórax, donde el entiema forma una paquipleuritis, y eso nosotros lo abordamos con lo que se llama VATS, o una videotoracoscopía asistida, o VATS, donde uno abre el tórax y también asistido por una cámara llega hasta donde está el engrosamiento pleural y hace una decorticación, o se saca toda esa pleura engrosada, porque eso es ya una fibrosis, y ya no, o sea, lo único que va a hacer es favorecer una reinfección. Bueno, entonces, si hablamos de líquido libre, la presencia de derrame pleural es el signo más frecuente de la presencia de lesión pleural. Primero se acumula en región subpulmonar, borramiento del seno costofrénico, y el líquido asciende por la pared torácica, y se puede observar que el seno costodiafragmático está obliterado, como hablamos. ¿Dónde? Acá. Veamos que el líquido borró el seno costofrénico. Acá, si ustedes están mirando al lado derecho, no sé si se ve mi flechita. Aquí entonces se borró el seno costofrénico. Esto es el líquido, miren cómo va subiendo, de a poquito va a ir llenando. Cuando lo que estábamos hablando, hay la manifestación más precoz es el derrame pleural, porque es como una inflamación, porque la pleura
tiene presa de dos hojas, una capa, una hoja visceral, una hoja parietal, se inflama y empieza a producir líquido seroso. Distribución atípica. En enfermedad parenquimatosa, el líquido pleural adquiere formas atípicas. En estos pulmones la capacidad de retracción está alterada. En la enfermedad parenquimatosa de la pared, digamos, una neumonía, tengamos una fibrosis, ¿verdad? Entonces, la pleura también adquiere forma atípica y miren, le rodea a la fibrosis. Y eso es lo que se ve acá. Esto acá podemos interpretar como un desdoblamiento de la pleura ante una fibrosis probablemente. El derrame pleural masivo produce desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, ensanchamiento de los espacios costales y descenso del diafragma que puede llegar a ser invertido. Hay un descenso del diafragma, básicamente por la gravedad. Cuando un derrame masivo no desplaza el mediastino hacia el lado contralateral, puede sospecharse que debajo existe fijación mediastínica o atelectasia del pulmón, lo cual apunta hacia un carcinoma broncopulmonar. Obviamente, si no hay desplazamiento del mediastino y está fijo, tenemos que nosotros pensar que está debido de alguna u otra forma a un tumor, a una adherencia. Lo más lógico pensar en un tumor. Y acá vemos nosotros, mira, como no hay casi desplazamiento acá del mediastino, acá dice derrame pleural masivo, radiografía postero anterior de tórax, en paciente con derrame pleural masivo izquierdo, el líquido pleural desplaza marcadamente la tráquea, y el mediastino hacia la derecha. Desplaza. Se ve acá, la tráquea está desplazado, obviamente. Porque decimos, si no desplaza es cuando tenemos a sospechar que está adherido por algún tumor, alguna patología concomitante. Corte sagital ultrasonográfico aquí arriba. El hipocondrio derecho en un enfermo con derrame pleural masivo derecho. El derrame pleural desplaza e invierte el diafragma. La flecha aquí se ve. El hígado, riñón, o sea, por gravedad básicamente. Y si nosotros hablamos un poquito de causas, si hablamos de causa de derrame pleural, vamos a ver que el derrame pleural en tórax aparentemente normal, lo más frecuente va a ser por infección, va a ser por cirrosis, pancreatitis, infarto pulmonar, patología subdiafragmática, traumatismos, metástasis, mesotelioma. Estas afecciones del tórax, estas son frecuentes. Esta mesotelioma es frecuente, es un tipo de cáncer muy vinculado al uso de asbestos, o no el uso, porque no podemos usar asbesto, es la exposición de asbesto. ¿Dónde se ve asbesto? ¿No? En las fábricas de vehículos, la fábrica de cubierta, de frenos, sobre todo, esa lija de freno. Esa combinación de asbesto con el uso, o sea, la exposición de asbesto específicamente por un tiempo prolongado, causa lo que se llama el mesotelioma. Es un cáncer específicamente causado por la exposición a asbestos. Tanto así
que en países industrializados hay propagandas de bufetes de abogados donde dice: señor o señora, si usted fue diagnosticado con mesotelioma, comuníquese con nosotros, porque vos le podés mandar a la minería, a la fábrica, que te dé una compensación, porque es limitado absolutamente a la exposición de asbesto, mesotelioma. Entonces aquí, mire acá, poco frecuente asbestosis, que también de por sí va a causar fibrosis pulmonar, y lupus, rotura esofágica izquierda. Rotura esofágica va a causar un neumomediastino, va a causar una mediastinitis. La mediastinitis es mortal en casi 95-97% de los casos. Hipoproteinemia, hemorragia, síndrome de Meigs, síndrome post-infarto, enfermedad renal, hidronefrosis, artritis reumatoidea, mixedema y atrogenia, y derrame pleural asociado a otras alteraciones torácicas causadas, las más frecuentes por el fallo cardíaco congénito, que va a causar un derrame también ahí, carcinoma de pulmón, obviamente, neumonía, metástasis, infarto pulmonar, linfoma, traumatismo y metástasis de cualquier índole. Va a causar también un derrame pleural, la afección en la pleura. Como le dije, la pleura va a ser, la primera manifestación de la agresión pleural va a ser un derrame pleural, porque la inflamación empieza a secretar líquido, ya sea o seroso o cero hemático o cero purulento, depende de qué tipo de agresión estemos hablando, y estas son las más frecuentes. Lo poco frecuente de las asociadas a otras alteraciones van a ser mesotelioma otra vez, pericarditis, enfermedad reumática. Acuérdense que una enfermedad reumática es una multisistémica, va a afectar no solamente las articulaciones, sino que también la pleura y el pericardio, todas las serosas, así como afecta la cápsula sinovial. Quistes hiatídicos puede formarse ahí, es muy poco frecuente. Síndrome de Lofer, ustedes saben lo que es el síndrome de Lofer, es cuando la ascariasis es tan grande que se concentra en el pulmón y hace una neumonía de lombrices, y eso obviamente va a causar una agresión a la pleura y por ende un derrame pleural. Absceso frénico, granuloma de Werner, todo granulomas, infecciones, esteroides, varices esofágicas, que por estas sí también van a hacer. Acá vemos derrame pleural. Si ustedes pueden identificar en el lado izquierdo, borramiento del seno costofrénico, derrames subpulmonares. Dice izquierdo, la distancia entre el fundus gástrico y el fundus gástrico y la base pulmonar está marcadamente ensanchada por líquido, la flecha lo indican. Hay discreta obliteración del seno costofrénico, diría que buena obliteración, ya lo veo. Y en el ápice pulmonar derecho se visualiza el lóbulo accesorio de la ácidos. Una imagen entonces. Aquí derrame pleural masivo, vemos, miren acá el descenso. ¿Qué es lo que cuáles son los signos que vamos a tener en cuenta? La opacidad de un hemitórax, la desviación contralateral del corazón y tráquea, separación de los espacios intercostales, aumento del hemitórax y ausencia de broncograma aéreo. Aquí en la imagen, el derrame subpulmonar dice: el atrapamiento líquido del espacio subpulmonar derecho produce una imagen de falso diafragma. Miren,
¿Por qué? Porque es subpulmonar. Levanta el parénquima pulmonar y hace una imagen de pseudo diafragma. El diafragma en realidad está más abajo. Aquí donde está borrado el seno vasofrénico, pero hay un derrame subpulmonar. También se puede. Y como siempre les dije, estas patologías nosotros tenemos que identificar con el cuadro clínico. Una imagen de por sí sola puede aparentar muchas cosas, pero nosotros siempre tenemos que ir la mano con el cuadro clínico para poder entender y poder identificar lo que pasa. El hidroneumotórax, como les decía, puede haber inhalar pleural más neumotórax concomitante. Y ahí vamos a ver que introducción del aire por punción va a causar el neumotórax y la presencia de fístula broncopleural secundaria a la inflamación pulmonar. Las loculaciones pleurales, hablamos líquido pleural encapsulado en las cisuras, frecuentemente en la cisura horizontal en forma de una masa biconvexa y va a ser un tumor fantasma, donde se va a ver la proyección postero anterior. Y acá, después de la encapsulación, se infecta la encapsulación y ahí tenemos, señores, un empiema, que lo está diciendo acá. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Miren, masa de bordes nítidos y recortados que mira hacia el pulmón y que puede obtener un nivel hidroaéreo o fístula. Aquí, miren. Esto es un empiema enorme. Contiene un borde claro entre la lesión y el pulmón. Eso es lo más importante a resaltar acá. Que tenga, viste acá, se ve el pulmón, esta zona, el pulmón, y hay un borde bien delimitante. Todo esto es pus, señores. Esto es pus y esto es una pus que hay que sacar, porque es una pus que está encapsulada. Si ustedes conocen el principio desde que Esculapio y los grandes Hipócrates y los grandes médicos de la historia indicaron y que dijeron ubi pus, ubi y vapi. Señores, si hay pus hay que sacar y estamos ante una indicación de BATS. ¿BATS de Batman? No. BATS de video tracoscopía asistida. Claro. No es del BATI, es ahí. Acá miren, empiema pleural bilateral, radiografía del mismo enfermo, dice un mes más tarde. El mismo que estaba allá arriba, mostrando niveles hidroaéreos en la cápsula de ambos empiemas. Era este, dice. Señores, BATS. Oh, lógico, puede hacerse una toracoscopía adicional, también es más prudente, ¿no? No estaría mal empezar con una video toracoscopía, tratando de liberar esa cápsula y hacer una decorticación probablemente de la pleura, donde haya paquipleura, engrosamiento pleural, que es lo que vamos a hablar ahora. La reacción pleural con engrosamiento de la misma es una alteración inespecífica que ocurre como resultado de múltiples causas, tales como inflamación, en el caso de ese empiema, una neoplasia, si es que hay neoplasia, etc. Cualquier agresión continua a la pleura va a ser un engrosamiento pleural, y eso se llama paquipleuritis. La más frecuente visible es la obliteración del seno vasofrénico. La presencia de calcificación a nivel de la pleura engrosada es frecuente. Placas pleurales calcificadas en relación directa con la inhalación de asbestos. La inhalación de asbestos, eso causa una alteración
de la pleura. Entonces, esa alteración, esa degeneración, esa pleuritis de la pleura es lo que después se convierte en mesotelioma. La radiografía, aquí dice, radiografía lateral de un enfermo con asbestos mostrando una placa clasificada, ahí se ve clarito, aquí, muestra la flecha, placa clasificada pleural en la pleura diafragmática flecha. Hay densidades lineales por placas pleurales superpuestas al parénquima pulmonar. Miren cómo se ve clarito, radio denso, radio opaco. Y estudio radiológico de pleura. Estos son algunas para los colegas de imagenología, los técnicos. Acá nosotros, ¿qué vemos? Pequeño derrame pleural izquierdo. Se ve. Borramiento del seno costofrénico acá, pequeño derrame pleural izquierdo, que condiciona pinzamiento del seno costofrénico en una radiografía de tórax. Dos previsiones, A y B. La primera es postero-anterior y la segunda es lateral. En el TAC, con la ventana de mediastino, se identifica la pequeña cantidad de derrame pleural, y es miren cómo se ve en la tomografía del derrame pleural. Se ve así más opaco, ¿verdad? Y deforma el líquido. Miren cómo se ve clarito, acá no se ve. Nosotros después vamos a tener un taller donde vamos a ver varias radiografías y varias tomografías. Yo lo voy a preparar y vamos a poder identificar estas cosas bien. Lo primero, tenemos que conocer algunas particularidades. En la ecografía también se puede ver, miren, el derrame pleural derecho con múltiples tabiques hiperecogénicos en su interior resultó ser un empiema en un paciente con neumonía complicada con mala evolución. Si nosotros tenemos una neumonía, que es una condensación neumónica en bloque, un lóbulo específico, y yo no trato bien lo le curo con un antibiótico mal cubierto, a lo mejor hoy por hoy que se usa amoxicilina subatam, y ya hay mucha resistencia bacteriana, justamente discutía con otros colegas eso. Los clínicos todavía son reluctantes a usar amoxicilina subatam, cuando en otros países ya se usa levofloxacina para tratar la neumonía. ¿Por qué? Por el problema que conlleva una neumonía maltratada. ¿Qué es lo que va a causar? Un empiema. Un empiema va a aumentar la comorbilidad y la posible mortalidad de este paciente. Entonces, mayor tiempo de encamamiento, mayor tiempo tiene que pasar terapia, hay que hacerle un VATS, hay que hacerle una toracoscopía, porque ya les digo, ese empiema radicado hay que drenarse. ¿Cómo? Lo más probable, clínicamente. Hay punción, ahí no hay forma de... Acuérdense, cuando se forma un empiema, estamos ante un proceso con una condensación inflamatoria. Está radicada. Ahí ya no llega el antibiótico. O sea, por más que yo rote mi antibiótico y cambie de amoxicilina subatam a levofloxacina por la resistencia bacteriana, no importa, ahora es tarde, ese antibiótico no va a llegar, estamos ante un empiema y tenemos que usar otros métodos. Aquí se ve un derrame pleural libre. Radiografía posterior muestra signo del menisco, aquí arriba donde está la flecha. ¿Y qué es eso? Es en paciente con moderado derrame pleural. Y no es más que un pinzamiento de la pleura ahí por el derrame pleural. A veces se puede ver signo del menisco. Y eso también confirma que es un derrame pleural. El derrame pleural
ya le estoy diciendo, a simple vista, una radiografía nos da poco. Yo puedo mirar esta radiografía y me puede impresionar un derrame pleural, pero eso puede ser otra cosa, eso puede ser una fibrosis pulmonar, eso puede ser cualquier cosa. Yo tengo que saber la historia clínica de este paciente y ver en conjunto. Ahora, cuando yo veo el signo del menisco, estoy más seguro de que, bueno, es un derrame pleural, borramiento del signo metafrénico, está la curva ahí del sobrenadante y el pensamiento ahí que va a darle más veracidad a mi pensamiento nosológico, ¿no? El derrame pleural en radiografía de tórax anteroposterior. Miren acá. Wow, está enorme. Radiografía de tórax en decúbito. En decúbito, acostado. Muestra de derrame pleural bilateral con aumento difuso de la densidad, parcialmente loculado o de mayor cuantía en el lado derecho. Sí, señores. Aquí se puede ver que aquí se hace precisa una loculación o un tabicamiento, porque si no, esto se vería así. Ustedes saben, cuando yo voy cargando líquido, tiene que hacer esa curva de sobrenadante, ¿verdad? Si yo veo así, tengo que pensar en una loculación, en un tabicamiento. Detalle del ápice pulmonar derecho con casquete apical, secundario al moderado derrame pleural. Bueno, son algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta. En el decúbito lateral, miren acá, esto no se ve aquí, es el tabicamiento y el sobrenadante, como forma la curva. Aquí no está la fecha. Derrame subpulmonar. Radiografía de tórax muestra la cresta pseudodiafragmática en el lado izquierdo, ¿no?, de los vasos por debajo del diafragma. En la proyección en el decúbito lateral derecho se acumula el líquido en la porción más declive del hemitórax derecho. Así, acá. La causa más frecuente de los pseudotumores en la insuficiencia cardíaca, a medida que se resuelve el líquido, desaparece el tumor evanescente. Entonces, pseudotumores, que nos impresiona el derrame del líquido pleural, puede impresionar un pseudotumor. Pseudotumor pleural, radiografía de tórax PA y lateral en paciente con fallo cardíaco. En la proyección posterior anterior se muestra líquido en la cisura menor. En la proyección lateral muestra líquido loculado en la cisura menor que se encuentra distendida. Y esa loculación es lo que nos hace parecer un tumor. Pero una vez que va resolviendo, desaparece. Vamos a hacerle radiografías de control, y ahí ya de llanas subsecuentes no se ve, porque era líquido, un pseudotumor, tumor fantasma. Paciente, un fallo cardíaco en evolución, donde habrá hecho un derrame pleural, radiografía de tórax posterior anterior y lateral con masa en lóbulo superior izquierdo. En la TAC de tórax se ve, acá en 6D se ve el mediastino axial y sagital que muestra derrame pleural loculado. Este es un corte sagital, este es un corte transversal, y aquí atrás, bueno, aquí se ve el líquido, este es el pulmón y esto es un entabicamiento del líquido, se ve como un tumor fantasma. Miren aquí también, esto es un entiema, está tabicado. ¿Sí? Miren, en la tomografía, el líquido, miren las trabéculas, miren el pulmón izquierdo, se ve un pequeño derrame también, un pequeño derrame pleural ahí, pero este sí está feo, está como para meterle a un VATS y hacer ahí
liberar eso, lavar bien, hacer una decorticación y dejarlo con un tubo de drenaje pleural. Empiema secundario a absceso pulmonar por aspergillos, imagínense, hongos. Tórax con ventana de pulmón y mediastina, dice, en el que se observa el empiema ovalado con nivel hidroaéreo que desplaza parénquima y en situación más anterior absceso pulmonar. Señores, este paciente es un paciente que hay que hacerle un BATS, tiene que darse en terapia intensiva, probablemente intermedia, depende del cuadro que tenga, y evolucionarlo, probablemente hacerle candidato para hacer varios lavados, porque aspergillus, seguramente aspergillus es una infección micótica probablemente en un paciente inmunocomprimido, infección inmunológica. Entonces miren acá, colocación de tubo de drenaje guiado por TAC, tomografía axial computarizada, radiografía de tórax posterior a la colocación de tubo. Y acá se ve la radiografía después de la colocación del tubo. Un poco drenó, ahí había líquido y había gas, se drenó algo, pero está feo como loco. No sé, este paciente, nosotros, como les digo, siempre tratábamos estos casos mucho más agresivos y le hacíamos nomás ya un BATS. Nosotros veíamos mucho de estos radicamientos, estos empiemas así, sobre todo en trauma de tórax. También se puede ver en terapia intensiva. Ustedes saben que pacientes están un tiempo prolongado en terapia intensiva, ¿qué hacen? Hacen ya una neumonía por culpa asociada, es un capítulo aparte en terapia intensiva, una neumonía asociada al respirador. Y básicamente eso es a lo mejor lo que en este tema de coronavirus le está matando a mucha gente, a muchos viejitos. Y la neumonía asociada, como todo tipo de neumonía, puede ser empiema y nosotros metíamos directamente BATS. Acá, quilotórax, miren, quilotórax, esto sí, acá, radiografía de control tras colocación de sonda nasogástrica, véase trayecto atípico de la sonda, radiografía de tórax antero-posterior a las guantes de tórax, se identifica moderado derrame pleural derecho que resultó ser quilotórax. El kilo entonces está drenando en el tórax, una fístula, secundaria, una lesión del conducto torácico por sonda nasogástrica, traumática. Ustedes se acuerdan del kilo que sube por de toda la colección del tracto intestinal, de la digestión, sube por el conducto torácico, ¿a dónde? A la vena subclavia izquierda, sistema del kilo, sistema del conducto torácico. Puede hacer también un kilotórax si dañamos, en este caso observe la presencia de líquido periduodenal en la tomografía de SEO computarizada de abdomen. Aquí, miren, el duodeno, y aquí se ve el líquido periduodenal. Esta es la aorta, este es el cuerpo vertebral, estos son los riñones, acá tenemos la aorta, la vena cava, y más arriba en el trayecto, lo que correspondería al duodeno, aquí hay líquido periduodenal. Paciente politraumatizado, aquí con fracturas, miren, fracturas costales, accidente de tráfico, y en la tomografía se ve con ventana, para la tomografía está de tórax con ventana de mediastino con hemotórax derecho a punto de sangrado activo en mediastino. Aquí, por mediastino sangró y el mediastino debe ser algo grave, debe ser que
tuvo alguna algo penetrante, ¿verdad? En la causa del sangrado. Por contusión, el traumatismo de tórax cerrado regularmente no es común. Reconstrucción, dice, de parrilla costal con múltiples fracturas. Para esto sí, las fracturas costales pueden lesionar el paquete vasculo nervioso subcostal, ¿verdad? Y causar de la misma forma estos hemotoras, que hay que drenarlos y si es necesario hacer una toracotomía y revisar que está sangrando y corregir. Les comento, hay una indicación, yo le pongo tubo de drenaje pleural a este paciente y si me da 1000 cc de sangre en la colocación del tubo, es una indicación de toracotomía. Tengo que hacer una toracotomía. Regularmente hacemos una anterior lateral y por esa vía accedemos y hacemos una evaluación del tórax y ver qué está sangrando para corregir. Esta sangre, obviamente, hay que drenar. Vamos a ponerle un tubo de drenaje pleural y hay que drenar. ¿Por qué? Porque me va a hacer ¿un qué? ¿Qué puede hacer? Lema. Entonces, acá, neumotórax en bipedestación. Aquí se ve, ustedes ven la flecha rojita, se ve la pleura, eso es la pleura, señores. Y el aire, aquí arriba hay aire. ¿Cómo sé? Tengo que ver la trama reticular del parénquima pulmonar y acá arriba no hay. Si miro bien, aquí en la tomografía de tórax se puede ver mucho mejor. Las bullas no tienen trama. ¿Por qué? Porque hay la trama reticular. Este tiene un neumotórax también chiquitito. Una de las bullas habrá explotado y causó este neumotórax. Aquí se ve en la tomografía, en la B, se ve en el lado izquierdo que hay aire. Este paciente hay que ponerle un tubo de drenaje pleural, ¿verdad? Y manejo de tubo de drenaje pleural. Entonces aquí dice paciente fumador con disnea súbita. La radiografía de tórax identifica la línea pleural, ¿sí? Que indica el neumotórax izquierdo. La imagen en la tomografía axial computarizada se identifica bulla aplical, flecha, ahí se muestra, así como la línea de neumotórax, acá a la derecha, más a la izquierda, signo del surco profundo. Aquí, acá también indica cuando se ve esto en paciente politraumatizado, la radiografía anteroposterior en la que se identifica el signo del surco profundo con un seno costofreno derecho muy pronunciado. Es el signo del surco profundo, muy pronunciado. Entonces el seno costofreno, así como una radiolucencia en la región nasal derecha. ¿Qué significa esto? Miren la tomografía del tórax ahí, con ventana de pulmón que confirma el neumotórax anterior derecho y el efisema subcutáneo. Nosotros acá al tocar, aquí hay un neumotórax, miren, este pulmón aquí se ve aire en el lado derecho y lo que hace es le rodea al pulmón y da el signo del surco profundo. Por eso cuando nosotros vemos esto, es como un desdoblamiento, ¿no? Porque el aire está atrapando el pulmón. Entonces, cuando yo veo esto, ¿cómo tengo que confirmar? Muchas veces en una radiografía de tórax no se ven los neumotórax. Ustedes me dirán, y cualquier ídolo que les diga, no, yo una radiografía de tórax y ya, todo lo que necesito. No, está mal, señores. Lo que yo puedo hacer es sospechar, tener un alto índice de sospecha y no hay que titubear en mandar una tomografía de tórax para hacer el diagnóstico. La tomografía de tórax es conclusiva, miren qué bien se ve. Muchísimas radiografías de tórax donde nosotros no vemos neumotórax y confirmamos con tomografía, ¿no? Y ya después el tratamiento siempre es la colocación del tubo de drenaje pleural.
enfisema severo, y neumotórax. Miren, aquí hay un neumotórax en la placa superior. Del lado izquierdo se ve claramente la pleura y el neumotórax en un paciente con enfisema. Probablemente, ¿por qué? Por bulas del enfisema. Aquí, miren, aquí no hay trauma reticular, aquí sí hay, este es el pulmón. Pero en general el tórax es enfisematoso. ¿Sí? Paciente fumador con neumotórax de repetición acude por disnea súbita y dolor torácico izquierdo. Radiografía se identifica moderado neumotórax izquierdo con colapso pulmonar. Radiografía posterior anterior, resolución tras la colocación del tubo renal pleural. Voilà. Imagen en la TAC, en la que se identifica un enfisema panlobular del lado derecho con importantes bulas bilaterales. Tráquea en sable con aumento del diámetro anteroposterior. Este es un paciente que también probablemente se va a beneficiar de una toracoscopía, probablemente corrigiendo estas bulas, este medicamento, porque va a seguir haciendo un tórax espontáneo. Engrosamiento fibroso, difuso y lateral. Estamos hablando acá en la tomografía axial computarizada corte transversal, en los dos superiores ahí, en que se observa tenue patrón micronodular de predominio, dice, en el lado izquierdo, lóbulo izquierdo, asociado a bandas parenquimatosas. Y en la ventana mediastino en el que se identifica el engrosamiento difuso y lateral. Paciente con historia de exposición a asbesto. Este es un paciente que un riesgo elevado de mesotelioma y también un engrosamiento pleural. Un paciente que hay que probablemente sacarle, obviamente, retirarle de la exposición y a usar. Primero podemos tratar de una forma medicamentosa y con el aislamiento de corregir, y si no, bueno, después también la opción, si empieza a dar, empieza a ser derrame pleural, empieza a ser complicaciones, entonces hay que ser más agresivo. Pero se puede apreciar en la tomografía. Como le digo, vamos a nosotros ver en su momento otras radiografías y imágenes donde vamos a tratar de identificar esto. Esto es por ahora, es enfermedades de la pleura. Les agradezco su atención. Saludos.